vamos a recibir palabra. Y hoy Dios va a bendecir tu vida. Y hoy el Señor va a traer alimento fresco que va a fortalecer y va a redarguir tu espíritu. Quiero que vayamos a la palabra el día de hoy. Hechos capítulo 20, versículo 35. Ya lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una declaración y una mención importante que es tema del día de hoy. En la parte final de este versículo dice el apóstol Pablo: las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Puedes tomar tu lugar, hermano, puedes tomar tu lugar. Toma tu lugar. Quiero referirme a esta porción de la Escritura. El apóstol Pablo es un hombre que entendía concretamente y entendía de una manera muy explícita y sobrenatural el hecho de dar y el hecho de recibir. El tema de hoy es egocéntrico o cristocéntrico. ¿En cuál de las dos posturas nos encontramos nosotros? Como pueblo de Dios, ¿somos egocéntricos o somos cristocéntricos? ¿Cómo es una persona egocéntrica? ¿Cuál es la naturaleza de una persona egocéntrica? ¿Cuál es la naturaleza espiritual de una persona cristocéntrica? Una persona que está basada y su doctrina y su caminar y su andar es Cristo. ¿Cuáles son las características? El apóstol Pablo a través de la Escritura nos narra y nos enseña y revela de una manera muy fuerte esta porción. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. Yo te pregunto algo, y el apóstol Pablo dice: como dijo el Señor Jesús. Yo te pregunto, dentro de los 4 evangelios, ¿dónde Jesús dice estas palabras? Porque aquí el apóstol Pablo está refiriendo, él dice, en el, ¿cuál les dije? Ya me perdí. 35. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿En qué momento en todos los evangelios muéstranme una escritura donde Jesús haya declarado esas palabras? No está la referencia, no hay tal referencia. Entonces quiere decir que la Escritura se equivocó. Hermanos, ya encontré un error de la Escritura. Es el error que estuve buscando durante muchos años. ¿Se habrá equivocado la Escritura? ¿Habrá mentido el apóstol Pablo en esta declaración? No, la Escritura no se equivoca. El apóstol Pablo no mintió. El apóstol Pablo, en el tiempo que él estaba presente en la tierra, no tenía los evangelios. Él no estuvo en el andar con Jesús. Entonces, ¿cómo el apóstol puede reconocer y puede citar escrituras que el maestro comenzó a narrar? Porque la sabiduría y el entendimiento que tiene el apóstol acerca del dar y del recibir no es una revelación humana, no es algo que él leyó. Es una revelación espiritual que él entendió en su caminar y que a través de esta revelación abre un panorama espiritual poderoso. Y lo vamos a entender a través de la Escritura. Cuando tú entiendes el verdadero significado de dar y de recibir, tú abres el panorama espiritual. Tú abres y abres esa brecha espiritual, comienza a partirse. Y comienza a abrirse en el espíritu aquello que tu alma necesita. Quiero que entiendas algo. Cuando te estoy hablando de dar, no estoy hablando de dinero. No creas que soy de esos predicadores que ahora levanta tu mano. ¿Cuántos tienen 5,000 pesos en su bolsa? Ven ahorita, tráemelos y Dios te va a dar 10,000 el día de mañana. Corre a darlos al altar. No.
aunque es importante y tiene que ver también muchas cosas del dar, sí, pero el tema no es el dinero, porque la revelación que tenía el apóstol Pablo no era de un recurso humano. La revelación que tenía el apóstol Pablo acerca del dar y del recibir no era una revelación humana, es algo que va más allá, que quiero que entendamos. Yo estuve analizando la escritura y estaba leyendo la palabra, y me doy cuenta a través del caminar de Jesús y dentro de los 4 evangelios que narran el caminar de Jesús en la tierra. Yo te voy a hacer 2 preguntas. ¿Cuántas personas se acercan a Jesús a pedirle algo? Cantidad de personas que se acercaban y Jesús les hacía milagros, les daba sanidad, les proveía alimento, les proveía de esto, les daba enseñanza, y toda la escritura en los evangelios trata de que Jesús daba y daba y daba y se desprendía y se desprendía. Aún la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a esta tierra y se dio en sacrificio vivo, santo, agradable. O sea, Jesús netamente estuvo en la tierra y la gente que se acercaba a Jesús se acercaba a pedir. Ahora te voy a hacer una segunda pregunta, un segundo cuestionamiento. Muéstrame la palabra. ¿Cuántas personas se acercaron a Jesús a ofrecerle? Analiza los evangelios y dime cuántas personas se acercaron a Jesús a ofrecerle. Yo encontré 2 referencias solamente. Solamente 2 personas que describen netamente el hecho de ofrecerle a Jesús. Y en estas encontré la palabra, la esencia de lo que el apóstol Pablo estaba manifestando. Solamente en 2 porciones de la escritura. De un universo de un 100%, de no sé cuántos cientos, miles de personas se acercaron a Jesús. Solamente 2 ofrecieron a Jesús. Yo te pregunto en esta mañana, ¿de cuál persona eres tú? ¿De aquellos que vienen a la iglesia a pedirle a Dios un favor? ¿De aquellos que se acercan a pedirle una sanidad? ¿De aquellos que cuando doblan su rodilla comienzan a pedir favores? ¿De aquellos que cuando vienen a la iglesia vienen por una motivación? Porque les falta economía, porque les falta un recurso, porque vienen porque necesitan economía, porque necesitan sanidad. ¿De cuál de esas personas eres? ¿De ese universo que solamente se acerca al Señor a pedir? ¿O del universo de 2 personas que se acercaron a dar? Muchas veces venimos a la iglesia porque necesitamos una sanidad. Hoy voy a ir a la iglesia porque tengo necesidad, y nos acercamos a Dios cuando tenemos problemas. Somos de este universo que solamente se acerca a pedir, a pedir, a pedir al Señor. Yo te digo algo, ¿es malo pedirle a Dios? No, no es malo. ¿Es malo clamar por una sanidad? No es malo. Dios dijo en su palabra, y enseña y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Así dice la palabra del Señor. Dios aprueba el dar, porque Él mismo vino a dar, a pedir. Dios aprueba que tú pidas. No es malo que tú pidas una sanidad. No es malo que tú vengas porque tienes necesidades en tu vida. No es malo, está bien, es bueno, porque el Señor manifiesta su gloria en el hecho de que tú recibas algo. ¿Está mal? No, no es malo. El problema radica cuando tu espíritu y tu alma toman ese caminar, desvirtúan el concepto y solamente nos acercamos a pedir a Dios. Porque se vuelve algo mecánico. Doblamos nuestras rodillas y decimos: sí, Señor, te pido que me ayudes en esto, sí, y comenzamos a pedir, a pedir. Se vuelve algo mecánico.
Y nuestra motivación, nuestro corazón ante el Creador no es ofrecer, sino es el pedir. Vamos un poco más adelante. Yo les decía al principio, egocéntrico o cristocéntrico. ¿En cuál de los dos aspectos te encuentras tú? El primer aspecto es la persona egocéntrica, y el egocentrismo es la característica que define a las personas que creen en sus propias opiniones e intereses y que son más importantes que los demás. Es decir, que una persona egocéntrica centra su vida en sus propios problemas, en sus propias necesidades. Centras tu vida solamente en lo que a ti te pasa. ¿Crees que lo que tú tienes es lo más importante en la vida? Hay veces que, y con mi esposa hemos platicado algunas cosas, algunas necesidades que de repente nos han surgido y que pasamos por procesos difíciles. Pero ¿qué crees? Que de repente volteamos a ver a otra persona que pasa por una situación más fuerte, más difícil. Y decimos, es que realmente lo que nosotros tenemos no es nada. Cuando pasas por un proceso de enfermedad, algo difícil, es doloroso y es fuerte, pero de repente entras al hospital donde están atendiendo a miles de niños que tienen padecimientos increíbles, que les están quitando una pierna, un ojo por un accidente. Te das cuenta que lo que tú estás pasando no es el 1% de lo que otros están sufriendo. Pero la persona egocéntrica se centra en que lo que a mí me está pasando es lo más importante. Y nuestro mundo, nuestro universo, solamente somos nosotros. Esas son personas egocéntricas. Ahora, yo te voy a decir algo. Y quiero que pongamos atención en este aspecto. ¿De dónde surge el que nosotros pidamos a Dios algo? Esto procede de una necesidad. ¿Por qué una persona se acerca a Dios a pedir una sanidad? Porque tiene la necesidad en su vida de recibir sanidad. ¿Por qué clamamos por economía? Porque tenemos la necesidad del recurso monetario sobre nuestras vidas. ¿Por qué pedimos algo? Porque tenemos una necesidad. Mucho ojo con esto que te estoy mencionando, porque las necesidades es un estado de carencia que hay en nuestras vidas. La necesidad es un estado de carencia en nuestras vidas. Quiero llevarte a la raíz en este momento de la necesidad, a la raíz del pedir. La raíz del pedir viene a través de una necesidad. ¿Por qué una persona está en el metro y comienza a pedir dinero? Porque tiene una necesidad. ¿Por qué piden alimento? Porque tienen una necesidad. Ahora yo te voy a platicar de dónde sale la necesidad de los hombres. ¿Por qué los hombres tienen necesidades? ¿Sabes que las necesidades no las inventó Dios? Porque en el momento en que Dios plantó a Adán en el huerto del Edén, le dio todos los elementos que él necesitaba para gobernar de una manera eficaz. ¿Puso en Adán necesidades, Dios? No le puso ninguna necesidad a Adán. O al menos yo lo que he leído en la Escritura, no lo he visto. ¿De dónde salen las necesidades? ¿De dónde nace la necesidad? Yo te digo, ¿cuántos aquí traen su teléfono celular? Uy, híjole, no me mientan. Estamos en la iglesia, no me mientan, aquí está Dios. ¿Cuántos traen su teléfono? ¿Qué pasa cuando tú dejas tu teléfono en casa? Se te olvidó el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu interior? Y saliste a trabajar y no vas a estar todo el día en contacto con tu teléfono. ¿Qué pasa en ese momento?
¿Cómo te pones? Híjole, ahora resulta que nadie, ¿verdad? Hijo, no me digan eso. ¿Qué pasa cuando se te olvida el celular y estás así nervioso y estás con la mano así y estás pensando y ¿de dónde surgió la necesidad de traer un teléfono en la bolsa? ¿De dónde surgió esa necesidad de traer un teléfono en la bolsa? ¿Quién creó la necesidad de tener un aparato que gobierna tu vida? Porque el teléfono ahorita es más inteligente que el mismo humano. El teléfono te resuelve la vida. ¿Quieres hacer una operación bancaria? Está en el teléfono. ¿Quieres comunicarte con alguien? Está en el teléfono. ¿Quieres lo que tú quieras hacer? Está en el teléfono. Y si no tienes el teléfono en la mano, te sientes desprotegido, te sientes vacío. ¿Quién creó esa necesidad? ¿Cuántas personas hoy en día necesitan internet en su casa? Jóvenes, ¿cuántos necesitan? ¿Qué pasa si se quedan un día sin internet, jóvenes? No es... ¿Sienten que ya vino Jesús y que se los dejó? Y no tienes internet y te sientes y te pones nervioso. ¿Quién creó la necesidad de tener internet en la casa? ¿Quién creó esa necesidad de tener internet donde tú estás, en el camión, en donde tú estés? ¿De dónde surgió esa necesidad? Porque tú te compras tu pantalla de 40 pulgadas y dices, ¡ay, qué bonita! En el Buen Fin, ¿no? A 24 meses sin intereses, y llega el siguiente año y sigues debiendo y pasan 2, 3 fines buenos fines y sigues debiendo la misma televisión. Y vas a la casa de la prima o del primo, llegas y ves que tiene una televisión de 50 pulgadas. Y te quedas sorpresa, y dices, no, me voy por la de 60 pulgadas. Y te compras tu televisión de 60 pulgadas y vas a la casa del hermano y te das cuenta que el hermano tiene una de 80 pulgadas. Dices, no, y voy por la de 90. ¿Por de dónde sale esa necesidad de querer tener el aparato más nuevo? Tener la televisión más nueva. ¿De dónde sale la necesidad de tener un auto lujoso? ¿De dónde sale la necesidad de querer vestir a la moda? Ah, porque yo uso pura ropa de marca. Yo, Armani, Moschino, Donna Karan. ¿De dónde sale la necesidad, jóvenes, de querer usar ropa de marca? ¿Te hace menos persona el usar ropa del tianguis? ¿Va a denigrar tu vida? ¿Te va a quitar el conocimiento? ¿Te va a quitar la santidad? ¿De dónde sale la necesidad de usar cosas? De tener cosas, de adquirir elementos. ¿De dónde salen esas necesidades? Las necesidades las crea el hombre y vienen a través del pecado. Y te lo voy a mostrar a través de la escritura. ¿Sabes quién pone las modas? ¿Saben quién impone las modas? Las modas que los jóvenes tienen. ¿Saben que la gran mayoría de los diseñadores son homosexuales? Y nosotros seguimos modas. Nosotros seguimos las modas. Vamos al libro de Génesis. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro de Génesis. En el capítulo 3. Estamos hablando del egocentrismo. El egocentrismo es cuando nos metemos en nuestras necesidades. ¿De dónde salen las necesidades? Las necesidades se crean en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Dice así la palabra en el versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Nos está hablando de que era astuta la serpiente, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dijo la serpiente a Eva,
con que Dios te dijo que no comas del árbol. ¿Qué le estaba metiendo ahí a Eva en la cabeza? La necesidad de tomar del fruto prohibido. Le estaba metiendo, le inquietó en su mente. ¿Y por qué ella tuvo la necesidad de tomar del fruto? Porque alguien le metió en su cabeza una necesidad. Vino Satanás y engañó su mente y le trajo una necesidad a su vida. Te estoy hablando de necesidades espirituales. No te estoy, muchas gracias. No te estoy hablando de necesidades básicas. Porque me vas a decir, pues es que según la pirámide de Maslow nos dice que las necesidades básicas, el respirar, obviamente no te estoy hablando de esas necesidades. Estoy hablando de las necesidades espirituales que se van creando y se van convirtiendo en necesidades físicas. Ya, me he perdido. En Génesis capítulo 3, Satanás mete una necesidad en la cabeza de Eva. Vamos más adelante. Vamos al versículo 7. Vamos desde el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Es decir, que hubo una satisfacción de esa necesidad. Se creó la necesidad y ella misma hubo una satisfacción de esa necesidad, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué ellos conocieron que estaban desnudos? Antes ellos no tenían la necesidad de vestir, no tenían la necesidad de vestir. A partir de que pecaron, tuvieron la necesidad de vestir, una necesidad en la vida de los hombres, y sus ojos fueron abiertos. ¿Qué pasa posterior a una necesidad? Dice en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, vamos al versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti y demás. Viene la maldición a la vida de los hombres. Entonces, te voy a resumir rápidamente. El egocentrismo nace a través de necesidades de los mismos seres humanos. Cuando yo me enfoco en mis necesidades, estoy en la parte de la necesidad. Mi necesidad se produce a través de la desobediencia a Dios. Ya que desobedecí a Dios, entonces la base de mi necesidad es el pecado. Voy un poco más atrás. La consecuencia del pecado va a ser la maldición para mi vida. Una persona que es egocéntrica siempre va a vivir maldición delante de Dios. Una persona que es egocéntrica va a vivir siempre en maldición delante de Dios. Vamos a entender un poquito más esto adelante. Vamos al segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice la palabra, cada uno dé
¿De qué se está hablando? De dar, no de recibir. Cada uno dé. No te está hablando de recibir, te está hablando de dar. Como propuso en su corazón, no por tristeza. Y no des por qué. Por necesidad. Porque cuando tú das por necesidad, la revelación que el apóstol Pablo está manifestando a los hombres, te está diciendo, cuando tú ofreces por necesidad, estás ofreciendo del fruto de la carne, del fruto del pecado que se ha concebido en tu vida. Porque a veces porque a veces en los púlpitos se dice, trae 10,000 pesos y Dios te va a dar 20,000 en este momento. Tampoco digo que no pueda pasar. De verdad, nosotros somos fieles con Dios y Dios es poderoso y Él es fiel contigo. Pero este no es un patrón de movimiento que tengas que venir y darme 10,000 y darme tu carro. Cuando tú das por necesidad, cuando te dicen y tú vienes y das 20,000 pesos porque tienes necesidad, Dios no actúa de esa manera. Porque estás hablando que tu necesidad es económica y que ha venido a través de cosas que has dejado hacer con Dios. Si tú dejas de diezmar con Dios, Dios quita la cobertura. Dice la palabra en Malaquías capítulo 3, versículo 10, hablando acerca del diezmo. Cuando tú eres fiel con Dios, la palabra nos enseña que Dios va a ser fiel contigo. Si dejamos de ser fieles con Dios, nosotros estamos expuestos. Dice la palabra, ¿quién le robará a Dios? ¿Quién le robará a Dios? Entonces estamos expuestos y entonces estamos faltos de economía. Entonces venimos a Dios y le decimos, Dios, dame porque necesito dinero. Pero desde atrás tú hiciste algo que no estaba bien y eso trajo una consecuencia que es una necesidad y ahora venimos a dar porque tenemos necesidad. ¿Sí me entiendes en este ejemplo que te di? No me entendieron algunos. Cuando nosotros dejamos de hacer cosas con Dios, viene, por ponerle algún nombre, la maldición. Cuando yo dejo de ser fiel con Dios, estoy desprotegido. Cuando dejo de ayudar a mi hermano, yo me encuentro desprotegido. Cuando dejo de diezmar, yo estoy desprotegido. Yo no soy fiel con Dios. Entonces pasa lo que hizo Adán. Pasa lo que hizo Adán. Adán dejó de ser fiel con Dios. Entonces él quedó expuesto, él quedó solo. A partir de que él está solo, viene la necesidad a su vida. Y entonces es cuando se acerca a Dios. Quiere remediar este acto a través, ahora sí, de dar. Las cosas con Dios no funcionan así. Te lo voy a explicar más adelante con la palabra. Vamos más adelante para que me entiendas. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense, voy a dejar a un lado el egocentrismo y voy a pasar al cristocéntricos. ¿Eres egocéntrico o eres cristocéntrico? Mateo capítulo 2, versículo 10. Esta es una de las primeras de las porciones que yo encontré en las cuales se acerca gente a ofrecer, a darle a Dios. Al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta cita es muy importante porque la primera apreciación de hombres que ofrecieron y que dieron a Dios viene en el momento de su nacimiento. La segunda porción que yo encontré en el cual ofrecieron a Dios fue en el momento de la preparación para la muerte de Jesús. Mucho ojo con este aspecto.
El primer aspecto viene en el nacimiento de Jesús. Dice aquí la palabra en el versículo 11. Y al entrar en la casa, voy a desmembrar rápidamente este versículo, lo voy a desmembrar. Al entrar eran Gaspar, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Mande? Adoraron, pero no fue Melchor y Gaspar y Baltasar, ¿verdad? ¿Quién fueron? Los Reyes Magos, ¿verdad? Así dice la palabra. No, tampoco dice así. Santa Claus. No, tampoco. ¿Quién fue? Los magos, dice, ¿verdad? Entonces, no fueron los Reyes Magos, no fue Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no lo dice aquí. ¿Qué hicieron? Dice la palabra que entraron los magos. Entraron. Cuando tú entras, ¿qué es lo que... Cuando entraste a la iglesia? Bueno, más bien, ¿quién te trajo a la iglesia? Porque vemos muchas sillas vacías. Porque el venir a la iglesia, el venir a la congregación, ¿te pusieron una pistola? ¿Te pusieron un arma para entrar? Porque cuando tú vienes a Dios, una persona cristocéntrica, una persona que ofrece, es una persona que voluntariamente de sus pies toma la decisión de ofrecer. Una persona que ofrece es una persona que de su voluntad, de su corazón, está esa necesidad de venir y ofrecer. Dice la palabra que ellos entraron. Cuando nos habla de entrar, ¿cómo tú entras a un lugar? Con tus pies. Y cuando la escritura habla de los pies, está hablando acerca de los caminos de los hombres. Es decir, que tu voluntad y tus caminos deben ser encaminados a el ofrecer, a el dar, a el servir. Primeramente dice, los magos entraron a la casa. Es decir, que vinieron ellos de su voluntad a el Dios. Cuando tú te acercas a la casa de Dios, Jesús es Dios. Cuando tú de tu voluntad buscas a Dios, una persona que no ofrece, una persona que no busca a Dios, una persona que no busca a Dios, una persona que ofrece es aquella que de su voluntad se acerca al Maestro. ¿Cómo buscamos a Dios? A través de la oración, a través de venir a la iglesia. ¿Cuántos nos gusta faltar a la iglesia? 1, 2, 3, ¿por qué? 20, 25, ¿cuántos les gusta faltar a la casa de Dios? Una persona cristocéntrica es aquella que siempre busca estar delante de la presencia de Dios. Los magos vinieron a la presencia. La presencia no fue a ellos. Ellos vinieron al lugar donde se encontraba la presencia. Primer punto importante. Dice más adelante, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron posteriormente? Se postraron. El postrarse es un reconocimiento de autoridad y de sumisión ante el Maestro. Les digo algo, hay mucha gente que no le gusta postrarse. Hay mucha gente que no le gusta postrarse. El hecho de que tú te postres ante el Rey no es solamente que vengas y dobles tus rodillas aquí. No. ¿Es bueno? Sí, pero espiritualmente va más allá el postrarse. Cuando tú te postras, ¿qué estás haciendo? Estás declarando que hay tienes la autoridad, es la persona que está arriba. Tú estás demostrando que estás sujeto a una autoridad cuando tú estás postrado. Anteriormente, cuando pasaba el rey, la gente se postraba reconociendo que la persona que estaba al frente era la que tenía la autoridad sobre la vida de los pueblos. Espiritualmente,
La gente no le gusta postrarse, porque aquí en la iglesia podemos venir a doblar rodillas, pero cuando estás allá afuera en la calle y vives tu vida sin la sujeción de Dios y no vives bajo la autoridad de Dios, tú no te estás postrando en el Espíritu. Podemos engañar aquí, podemos postrarnos, pero si allá afuera vives una vida desordenada que no va conforme a la sujeción de Dios, conforme a la autoridad de Dios, tú no estás viviendo bajo la sujeción. No te estás postrando delante del Rey. Una persona cristocéntrica es aquella que se sujeta, es aquella que se postra, pero no aquí en la iglesia, que se postra en la calle, que vive en sujeción, que vive conforme a la palabra. No nos engañemos, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Si aquí venimos y nos arrodillamos, qué bueno, qué bien, está bien, qué padre, qué bien, hazlo, hermano. Pero allá afuera también hazlo. Allá afuera también hazlo. No solamente aquí en la congregación. Dice más adelante, y postrándose, lo adoraron. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 22. Porque vamos a ver qué es la adoración. La adoración no solamente es levantar las manos. Génesis capítulo 22. Capítulo 22 en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Qué dice la palabra? Que se paró, dice la palabra que Dios habló a Abraham y le dijo Dios a Abraham: vas a ir a sacrificar a tu hijo, a tu único hijo, aquel que vino por promesa, lo vas a sacrificar. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a su hijo y tomó su cuchillo, tomó su asno y tomó a sus siervos. Y cuando se pararon al pie del monte, Abraham le dijo a sus siervos: espérenme aquí, vamos a subir y vamos a adorar. ¿Qué es lo que iba a hacer Abraham en el monte? Iba a adorar. ¿Y cómo iba a adorar Abraham a Dios? Iba a poner su altar, iba a poner a su hijo, lo iba a degollar conforme al mandato que había recibido de parte de Dios. ¿Será fácil? ¿Cuántos de aquí alzarían un cuchillo y lo ofrecerían a su hijo? ¿Te imaginas el dolor tan grande y tan fuerte que sintió Abraham en ese momento cuando recibió la ordenanza? Bueno, la verdad es que hay papás tan desesperados con sus hijos que sí les dan ganas de ahorcarlos, ¿verdad? Bueno, pues solamente se quedan con las ganas. Hay casos. El dolor tan inmenso que sintió Abraham cuando recibió la ordenanza de parte de Dios. El dolor en su corazón. ¿Te atreverías a levantar un cuchillo en contra de tu hijo? Verlo sonreír, verlo abrazarte, verlo estar contigo. ¿Te atreverías a levantar tu mano en contra de tu hijo? Sin embargo, Abraham obedeció a la voz de Dios. La adoración no es venir y levantar solamente las manos. La adoración es entregar aquello que más quieres en tu vida, aquello que más amas, rendirle lo que más tienes en tu vida, rendirle a Dios aquello que te cuesta trabajo, llorar, sentirlo en tu corazón, cómo se desgarra tu corazón, pero ofrecérselo a Dios. Ofrecerle tu corazón, ofrecerle tu vida, ofrecerle tu amor, ofrecerle todo lo que tienes al Rey, que se desgarre tu corazón, que lo sientas, que lo vivas, que llores, que te lamentes. Eso es adoración. Eso es adoración, porque dice la palabra que tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores, está buscando gente que desgarre su vida con tal de ofrecerle lo mejor de ellos a Dios. Cuando tú le ofreces lo mejor de tu vida, cuando desgarras lo mejor de tu corazón, estás ofreciendo adoración a Dios.
Pero si les decimos por ahí, vamos a hacer una célula, necesitamos que dediques 1 hora a la semana, ¿sabes cuántas personas levantan sus manos? Porque no estamos dispuestos a dar tiempo, porque no estamos dispuestos a dar de nuestro espacio, porque no estamos dispuestos a sacrificar 1 hora de convivencia familiar, porque no estamos dispuestos a sacrificar 1 hora de nuestro trabajo que nos está redituando para ofrecerle a Dios. Entonces no me digas que estamos adorando. Entonces no estamos adorando a Dios. Y si tú no estás adorando, entonces no eres una persona que se mueve en el dar. Porque Jesús dio hasta la última gota de su sangre por tu vida. Porque Jesús dio hasta lo más, dio todo lo que tenía. Aún dice la palabra, porque de tal manera amó Dios el mismo creador, el mismo Rey de gloria que creó al mundo. Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio lo más importante que tenía Él. El mismo Dios dio lo más importante que Él tenía. Nosotros no podemos dar 1 hora de nuestro tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la gran necesidad que tenemos de transformar nuestros caminos? Está bien el recibir, sí. Está bien el pedir, sí. Está bien, recibe sanidad, recibe gozo, recibe lo que tú necesites. Recíbelo, levanta tus manos y recíbelo, sí. Pero también tenemos que dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Una persona que da tiene estos elementos. Y no he acabado, hay más elementos. Me voy a ir muy rápido, porque ya tenemos el tiempo contado. Mateo capítulo 2, versículo 9 iba, ¿verdad? Versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Le ofrecieron, el primer presente que le ofrecieron, ¿cuál fue? Oro. ¿Y el oro de qué nos habla? Fuerte. Divinidad. ¿De qué más habla el oro? Pureza. De santidad, porque todo es probado. Y tiene que ser pasado como el oro es pasado por el fuego, para que sea verdaderamente puro. Una persona debe tener pureza y santidad en su vida. No podemos ofrecerle a Dios algo pecaminoso. No podemos ofrecerle a Dios con manos sucias, con manos que tienen sangre. No podemos ofrecerle a Dios. Tenemos que ofrecerle con santidad, con pureza en nuestra vida. Una persona que ofrece, tiene que ofrecer en santidad a Dios. ¿Cómo nos atrevemos a venir a la congregación y levantar nuestras manos y estamos viviendo una vida desordenada? ¿Cómo nos atrevemos a ofrecer ese servicio a Dios, ofrenda a nuestro Señor cuando venimos con manos sucias? Lo primero que ofrecieron al abrir sus tesoros fue oro, la santidad, la pureza. Una persona que ofrece es una persona que se reviste de santidad. ¿Qué más le ofrecieron? Incienso. Dice la palabra de Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, que el incienso es ¿qué? Las oraciones de los santos. ¿Cuántas personas? Es un ejemplo que siempre pongo, pero es el que más se me viene a la mente. ¿Cuántas personas venimos los jueves a orar? Y hay veces que está la oración, estamos allá atrás, platicando. ¿Cuántas personas les gusta tener comunión con Dios? ¿Cuántas personas necesitan, anhelan esa comunión con Dios? Una persona que ofrece es una persona que está en comunión con Dios. Es una persona que clama, es una persona que vive. Yo les decía ayer,
Ayer también me tocó por ahí la palabra. Y yo les decía, les ponía un ejemplo, les decía, ¿cuántos conocen a López Obrador? Muchas personas levantaron su mano, porque lo hemos escuchado en las noticias, porque lo vemos en los reportajes, porque todo el día es este señor. Lo conocemos de verdad. ¿Has tenido una relación íntima con Dios, con este señor? Una relación personal, no íntima, personal. Pues no. Entonces no lo conocemos. Hemos escuchado de él. Y así pasa con Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? Sí, yo conozco a Dios. Sí. ¿Tienes una relación íntima con Dios? ¿Tienes una relación personal o solamente has escuchado? Porque en la iglesia hablan de Dios, porque la gente habla de Dios, porque en todas partes hablan de Dios. ¿Verdaderamente tienes una relación con Dios? El incienso nos habla de oración. Y el tercer aspecto importante, me voy un poquito más rápido, la mirra. La mirra, ¿de qué nos habla? La mirra es una sustancia que sale de la corteza de los árboles, y la mirra es un elemento amargo, pero a partir de ese elemento sale un ungüento. Sale un ungüento que servía como medicina para ciertos padecimientos. Y la mirra nos está hablando de la naturaleza de Jesús. Nos está hablando de la naturaleza de Jesús. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Jesús en esta tierra fue a venir a disfrutar y a gozarse, irse a la playa y irse por ahí a Las Vegas a ver pelear a este señor Canelo. ¿Sí fue la vida de Jesús? No. La vida de Jesús, nos dice la palabra en el libro de Isaías, varón de dolores, experimentado en quebrantos, porque Jesús vino a esta tierra y le costó trabajo padecer, y aun cuando fue a la cruz, dice la palabra que él sudaba gotas como de sangre, porque él tenía un dolor tan inmenso en su corazón, porque sabía el tipo de sufrimiento que le esperaba en el proceso de su muerte en la cruz del Calvario. Y la mirra nos está hablando de dolor, de sufrimiento, pero también nos está hablando de un ungüento. También nos está hablando de un ungüento, que ese sacrificio sirvió para traer sanidad a las naciones. Ahora, cuando tú ofreces mirra, ¿de qué te está hablando esto? Que también tu vida debe ser un ejemplo de padecimiento. No necesariamente, pero sí la palabra nos enseña acerca de la mirra, y aplicándolo a nuestras vidas. La mirra es que tú tengas un proceso en tu vida de quebrantamiento, un proceso de restauración y un proceso de levantamiento. Es decir, ¿a cuántos nos gusta hacer cosas malas? Ahora resulta que nadie, porque el pecado le agrada a la carne. El pecado le agrada a la carne. Hacer cosas malas le agrada a la carne. Y cuando tú dejas de hacer esas cosas, tu carne comienza a dolerse. De ese sufrimiento que está hablando Jesús en este momento, el que tú dejes de hacer esas cosas que le agradan a tu carne, esas cosas que le desagradan a Dios, pero que le agradan a tu carne. No es el caso aquí, pero imagínense jóvenes sin casarse, teniendo relaciones con sus novios, con sus novias. Le agrada a la carne. Tienes que romper eso. Es lo que Dios nos está hablando acerca de la mirra, y tienes que pasar por ese proceso de restauración en el cual viene el ungüento de Jesús sobre tu vida. ¿Quién le gusta ver o hacer cosas desagradables? Nadie va a levantar su mano, pero dentro de tu corazón sabes aquello que tienes que cambiar, y aunque le duela a tu carne, tienes que modificarlo. ¿A cuántos les gusta pararse en la noche a orar? Porque le duele a tu carne. ¿Cómo me voy a levantar en la noche a orar? Tenemos que quebrantar la carne. A la carne no le gusta, le tiene que doler. Por ahí decían, si no duele, no sirve. Te tiene que doler.
Vamos rápidamente al libro de Lucas capítulo 7. Te voy a narrar rápidamente la segunda persona que ofreció a Jesús. Lucas capítulo 7, versículo 37. Lucas capítulo 7, versículo 37. Esta persona tiene exactamente los mismos elementos que vimos en Mateo. Me voy a ir un poquito rápido porque tiene exactamente los mismos elementos. Se repite el mismo patrón de conducta que los magos ofrecieron a Jesús, lo repite esta persona y lo vamos a ver. Lucas capítulo 7, versículo 37, dice así la palabra de Dios. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice la palabra que esta mujer se enteró que Jesús estaba en la mesa de la casa de fariseo. ¿Qué hizo esta mujer pecadora? ¿Se quedó a la puerta de la casa? Entró a la casa. La mujer entró a la casa. Dice la palabra que los magos vinieron y entraron a la casa. ¿Qué está diciendo? Que esta mujer de su voluntad vino a buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios no fue a la mujer. La mujer se acercó, entró. Sus caminos fueron inclinados a buscar la presencia de Dios. Primer punto importante que relata, que coincide exactamente con lo que hicieron los magos en el libro de Mateo, capítulo 2. Dice más adelante, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Importante, ahorita lo vamos a describir. Y estando detrás de él, a sus pies. ¿Qué hicieron cuando entraron a la casa? ¿Qué hicieron los magos? Se postraron. ¿Qué hizo esta mujer inmediatamente al entrar a la casa? Dice que estaba a sus pies. ¿Cómo estaba? Estaba postrada. Mismo patrón se repite. Tenemos que venir a la presencia de Dios y tenemos que venir a postrarnos. Es decir, tenemos que sujetar nuestra vida, nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu al conocimiento de la palabra. De eso te habla el postrarte. Tercer punto importante, en el 38 estábamos. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿De qué te está hablando? Hablamos que la adoración es que cuando Abraham subió a entregar a su hijo, ¿cómo estaba su rostro? Dolido, lloraba, sentía. Esta mujer estaba quebrantando, estaba llorando, dice aquí la palabra, estaba llorando delante del maestro. Está mostrando el tercer elemento, que es la adoración. La adoración. Yo te decía, tiene que dolerte. El entregar eso que tienes en tu vida, tiene que dolerte. Eso habla la adoración. Cuarto punto importante. Llorando comenzó a regarlas con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos. La palabra en Corintios nos habla acerca del cabello de la mujer. Y el cabello de la mujer, ¿qué dice que es? ¿De qué nos habla el cabello de la mujer? Del velo. ¿Y qué significa? ¿Qué simboliza ese velo? Porque así como el hombre está sujeto a la cabeza que es Cristo, la mujer está sujeta al varón. Y el velo es señal de sujeción. Entonces, cuando la mujer estaba enjugando sus cabellos, con sus cabellos sus pies, ¿de qué estaba hablando? De una sujeción. Mismo patrón que vimos con los magos. Una sujeción al maestro. Los pies de qué nos hablan? De los caminos. Y el cabello nos habla de sujeción. Entonces, cuando ella estaba limpiando con sus cabellos los pies del maestro, está hablando de que los hombres deben vivir sujetos a los caminos de Dios. Dice la palabra que más adelante
Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Besaba sus pies. ¿Qué hicieron los magos? Ok. ¿Qué hicieron los magos? Trajeron mirra. La mirra es lo mismo que besar los pies del maestro. Porque yo te dije en un momento que los pies hablan de los caminos del maestro, de Jesús. Y los caminos del maestro fueron difíciles. Te expliqué cómo Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos, porque su caminar no fue fácil. Sus caminos de Dios fueron caminos difíciles, fueron fuertes. Cuando la mujer se acerca a besar los pies del maestro, ¿qué está haciendo? Está derramando su amor, su corazón. Está derramando su vida a los pies del maestro, a esos caminos difíciles, a esos caminos de dolor, a esos caminos de quebrantamiento. Es decir, que el amor que nosotros profesamos, que el amor que nosotros decimos tener a Jesús, debe ser probado. Debe ser probado ese amor, porque aún la palabra dice que nuestra fe debe ser probada para verificar si verdaderamente eres una persona que da. Y voy a terminar con esta parte. Bueno, rápidamente, dice la palabra en el 38, y besaba sus pies y los ungía con perfume. El perfume es ese elemento que sale, ese elemento agradable que sale. ¿Por qué nos echamos perfumito? Queremos oler, cuando nos acercamos a alguien, oler rico. Nos está hablando del incienso. El incienso era el elemento que usaban los sacerdotes para perfumar el tabernáculo. El perfume nos habla del incienso. Estos mismos patrones que se repitieron con los magos, se repitieron con esta persona, con esta mujer. Y estos dos personajes que te estoy hablando en este momento son las dos referencias que yo encontré en la Escritura acerca del dar. Entonces, si tú eres una persona que da, debes tener estos elementos. Nosotros podemos decir que somos personas dadoras. El venir y dar 5,000 pesos a la iglesia no es una persona dadora. Una persona dadora es aquella que tiene estos elementos en su vida. ¿Cuál es la recompensa del dar? ¿Cuál es la recompensa del dar? Cuando los hombres dan, abren un ambiente espiritual. Por eso es que yo te decía que Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir, porque él tenía visión. Él no lo leyó en ninguna parte de la Escritura. Él tenía una revelación diferente del dar. Porque cuando Pablo comenzaba a dar, no dinero, no te estoy hablando de dinero, estaba dando su tiempo, su corazón, su vida, su esfuerzo, su caminar. Él dejó a su familia para comenzar el camino de Dios, y él daba no solamente dinero, él daba de su corazón. Él abrió el ambiente y abrió camino para que el evangelio de Dios llegase hasta todas las naciones. Porque el evangelio, lo que nosotros seguimos, mucha de la enseñanza, de la gran enseñanza que tenemos, viene acerca del apóstol Pablo. Yo te digo algo, cuando tú te conviertes en una persona dadora, cuando tienes estos elementos y te conviertes en una persona que da, tú abres espiritualmente el camino, abres la brecha sobre tu vida y la bendición viene sobre ti. Entonces no tienes necesidad de venir y pedir, porque el mismo maestro va a abrir brechas sobre tu vida, va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre tu vida hasta que sobre y abunde de una manera sobrenatural. No porque tú estés pidiendo, porque tú estás generando el cambio, porque estás abriendo la brecha, porque estás abriendo el camino del Señor. Yo le decía en una célula que abrimos el día viernes, ¿por qué tenemos que venir con el pastor para que ore por nosotros? Si tú tienes el camino abierto al Padre, si tú tienes acceso a Dios directamente, ¿por qué necesitas un intermediario?
Y no es que no es que sea malo pedirle al pastor que ore por nosotros. Yo te lo dije al principio, no es malo pedir, porque Jesús dice, pedir y se os dará. Está bien, es bueno, pero es mejor, dice la palabra, es mejor dar que recibir. Y Pablo tenía esta revelación, y por eso es que Pablo se convirtió en el hombre que fue, porque tenía esta revelación del dar y del recibir. Tú te conviertes en persona dadora. Entonces, con esta escritura voy a terminar. Con esta escritura voy a terminar. En Lucas capítulo 7, hablando acerca de la mujer. 7:37 estaba, ¿verdad? Dice en el versículo 47, por lo cual te digo que son muchos los pecados que le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Sigue hablando de la mujer. Y a ella le dijo, tus pecados son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, que es este que también perdona pecados. Pero la mujer, denme un segundito. Hay otra parte, hay una parte que es paralela a esta parte. Donde es la misma escritura, pero es otro evangelio. Narrando, no recuerdo si es Mateo o Juan, el que narra esta misma porción de la escritura. Pero él dice, tú te vas a acordar conmigo de esta escritura. Él dice, por cuanto esta mujer hizo esto conmigo, dice la palabra que su nombre iba a ser recordado. Y donde se hablase de este acto, esta mujer iba a ser recordada. Ahorita te lo voy a buscar y te lo voy a mostrar. Porque el hecho de que tú seas una persona dadora, el hecho de que tú combines estos elementos, el Señor se va a encargar de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque el mayor tesoro que Dios te va a dar no son bienes materiales. El mayor tesoro que tú vas a encontrar es la riqueza espiritual. Y que un día, en el día que tú partas, estés gobernando a las naciones juntamente con el Rey de Gloria. Ayúdenme con la alabanza, por favor. Ayúdenme, chicos, con la alabanza. La palabra de Dios nos enseña acerca de este acto. Y el Señor nos hace una invitación, porque Dios quiere que seas tú. Tú que estás escuchando la palabra el día de hoy, Dios te está llamando a ti, porque Dios quiere y porque Dios sabe que tú eres la persona idónea. Tú eres la persona idónea para llevar a cabo esta labor. Porque es necesario que cambiemos nuestros caminos. Porque es necesario que vengamos y ofrezcamos oro, ofrezcamos incienso, que ofrezcamos mirra al Señor. Y tú vas a ver cómo tus caminos van a ser transformados. Cuando tú tienes la revelación de Dios acerca del dar, tú te conviertes en una persona dadora. Imagínate, cuando tú das 1 hora de tu tiempo para una célula, tú vas a la célula, compartes palabra. ¿Qué pasa en ese momento? Traes salvación a la vida de una persona. Traes una transformación, traes cambio, traes vida a esa persona. ¿Te das cuenta que el dar no solamente es venir a traer dinero? El dar es cuando tú ofreces. En ese momento abriste brecha espiritual para que alguien recibiera un cambio en su vida. Cuando tú das de tu tiempo, de tu talento aquí en la iglesia, estás fortaleciendo y estás permitiendo que la brecha espiritual se abra. Espiritualmente, hermano, tenemos que abrir brecha. Tenemos que abrir camino espiritualmente. Tenemos que romper esa barrera espiritual y tenemos que abrir el cielo.
Porque tú eres un guerrero de Dios. Y Dios te ha llamado a ti a ser libertador. Y Dios te ha llamado a ti a abrir el cielo. Dios te ha llamado a ti a abrir el cielo, hermano. Tú eres la persona escogida. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó contigo cuando te llamó. El día de ayer estábamos compartiendo con nuestro hermano, que ya no está con nosotros. Y yo le decía a la gente, en la escuela nos dicen, tú naces, creces, te reproduces y mueres. Eso es una mentira. Tú no viniste a reproducirte aquí en la tierra. Tú no viniste a morirte. Tú viniste porque Dios tiene un propósito y un plan. Porque desde el vientre de tu madre tú fuiste escogido con un propósito específico. Y Dios tiene que ver el cumplimiento de ese llamado sobre tu vida. El cumplimiento del llamado de Jesús fue ir a la cruz y dar su vida. Te estoy hablando del dar. El dar su vida. Ese fue el cumplimiento de Jesús en la cruz del Calvario, del ser de Jesús en la tierra. ¿Cuál es tu cumplimiento? Tenemos que parecernos a Jesús. Y si Jesús fue una persona que siempre dio, nosotros tenemos que ser de esa misma manera. Si Jesús fue una persona que dio y que su vida se centró en el dar, tú tienes que ser una persona que tu vida se centre en el dar. Para nosotros los hijos de Dios, el concepto de dar significa reproducir el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo siempre fue el dar. Necesitamos reproducir ese carácter.